transformaciones, sanidad y libertad en mi vida a través de esta siembra que tú haces. Y en tu nombre, Jesús, la recibimos. Amén. Y amén. Oye, yo quiero saber si en esta segunda reunión tenemos personas que nos visitan por primera vez. Si me puedes saludar de allá donde estás, quiero ver tu mano. Bienvenido, gracias por estar acá. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en casa. Ahora quiero pedirte que salgas de tu lugar y saludes a unas 5 personas con las que no vienes. Si no los conoces, salúdalos, preséntate, ve y dale la bienvenida a esos que nos visitan por primera vez. Diles que nos da gusto que estén acá. Y puedes tomar tu lugar ahí donde estás. Puedes tomar tu lugar. Iglesia, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Pasamos una primera reunión increíble y estoy convencido que la segunda trae más ánimo, ¿verdad? Porque ustedes ya traen tacos de cabeza, hasta acá ya me dio el olor, algunos marisquitos ahí, bien, y usted ya tiene que traer el ánimo a todo lo que da. Estuvimos pasando una buena primer reunión y gracias por esperarnos. Quizás fuiste alguna de ustedes, personas fueron los que les pedimos que nos esperaran mientras terminábamos la primera reunión. Estamos creando una nueva cultura en casa y discúlpanos por eso, pero queremos empezar a cuidar el momento donde se está hablando la palabra de Dios, que no haya distracción y que no haya ese entrar, salir y todas esas cosas. Entonces, es parte de las instrucciones, no se los tomes en cuenta a los bellos servidores. ¿Le puedes dar un aplauso a los bellos servidores que desde temprano están aquí arreglando todo? Lo único que queremos es llevar un orden dentro de la casa de Dios, así que no te no desesperes. Vamos a ir agarrándole el rollo conforme continuemos haciendo esta segunda reunión. Pero ahora quiero decirte algo, iglesia. Estoy viendo la casa llena. ¿Ya viste? En la mañana también tuvimos un muy buen número en nuestra primera reunión. Entonces, es el tiempo de crecer. Tenemos que entenderlo, tenemos que dar ese siguiente paso y tú eres parte de esto. Tu iglesia eres parte de esto. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer el esfuerzo. Gracias por ser obediente. Gracias por seguirnos el rollo. Pero creo que estamos en el tiempo correcto para que la embajada siga reconciliando a más corazones con Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, no te pierdas de esto. También ayúdanos invitando a personas, a más gente que pueda seguir reconciliándose con Dios y recibiendo una palabra de bendición. ¿Sale? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con una nueva serie. Tenemos nueva serie en casa, terminamos la serie Piedras Vivas. ¿A cuántos los bendijo? Allá atrás escucharon la serie Piedras Vivas, traemos hasta camisa y todo el rollo de Piedras Vivas. Estuvo buenísimo, tuvimos hasta conferencia de Piedras Vivas, pero el día de hoy traemos una palabra que se llama puertas abiertas, ¿ok? Puertas abiertas y quiero ponerle como base a esta serie Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios, creo que lo vamos a poner acá está. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta ¿y qué dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él, cenaré con él y él conmigo. Señal de relación. Vamos a tomar esta base escritural para poder hablar sobre puertas abiertas. Y quiero comenzar a leerte una historia que viene en el libro de Lucas, capítulo 24. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Salúdame con tu Biblia.
Vamos allá entonces, Lucas capítulo 24. Te motivo a que siempre traigas la Biblia a la casa de Dios, porque aquí es donde hablamos de ella, ¿no? Entonces, tráigasela, hay que usarla. Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 13. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios, he aquí, dos de ellos iban el mismo día, diga conmigo, mismo día, a una aldea llamada, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Emaús, no se le olvide eso, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que traen ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están como? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Qué hicieron con él? Lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, diga conmigo, esperábamos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que él qué, vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensato, por no decirles más feo, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con, porque ya se hace tarde y el día ya había declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, mira esto, mira lo que pasó aquí. Entonces, dice, les fueron abiertos, ¿qué? Los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y le contaron todo eso a los otros discípulos que estaban allá encerraditos. Vamos a tomar esta palabra y vamos a hablar sobre de esto. ¿Sabes por qué? Estos discípulos iban camino a Emaús. Estos hombres iban caminando con Jesús. Estos hombres llamados discípulos habían estado durante el ministerio de Jesús caminando con él. Habían escuchado las escrituras, habían escuchado las palabras de parte de Jesús, habían visto a Jesús resucitar muertos, habían visto a Jesús darle vista a los ciegos, habían visto a Jesús multiplicar panes y peces, habían visto a Jesús hacer obras maravillosas, habían visto que le seguía multitud de gente a Jesús. Ellos habían andado con él, habían estado en comunión con él, pero habían puesto también su esperanza en él. Y me llama la atención la escritura porque dice: pero nosotros esperábamos.
que Él fuera el que redimiera, o sea, que Él fuera el que viniera y cambiara toda la historia de nosotros. Ellos habían puesto su esperanza en Jesús, pero ahora ellos que habían estado esperando en Cristo, ahora dice que están caminando lejos de Jerusalén. Se están yendo de Jerusalén. Ahora están dirigiéndose a otro lugar. Están saliendo del lugar, dicen las escrituras, que Jesús les dijo que esto iba a pasar y les pidió una cosa: no se vayan de Jerusalén. Y estos dos discípulos, ¿qué hacen? Como el tuercas, ¿te acuerdas del tuercas? Dale un codazo santo al que tienes a un lado. Lo que te dijeron que no hicieras es lo que andas haciendo. Ay, ay, ay. Estos dos discípulos están en Jerusalén y como no vieron que sucedió nada, empezaron a caminar a Emaús, lejos de la promesa, lejos del cumplimiento. ¿Por qué? Porque ellos habían esperado que sucediera algo y no pasó. Lejos de la comunidad, lejos de la esperanza, lejos de lo que Dios estaba haciendo. Y en medio de la conversación dicen una frase de lo que está pasando dentro de ellos. Dicen: nosotros esperábamos que Él cambiara la historia. Qué frase tan dolorosa, ¿no? Porque es una frase que manifiesta una conclusión de algo que no pasó como tú esperabas. Sabes, es una frase que revela un corazón desesperanzado. Un corazón que había puesto la esperanza en algo, pero no sucedió. ¿Te ha pasado alguna vez? Ay, yo creí en el gobierno. Aleluya. Híjole, yo creí en la Coca Light y tampoco me dio resultado. Después me dijeron que el acero y tampoco. Ese corazón desesperanzado que habías puesto tu esperanza en algo. Yo sé que muchos de nosotros ha pasado en alguna vez, en alguna situación, hemos pasado por algo como esto. Yo esperaba, pastor, que esto funcionara. Yo esperaba que ese proyecto funcionara. Yo esperaba que este matrimonio cambiara. Yo esperaba que él me amara. Yo esperaba que ella me echara lonche todos los días. Y no pasó, pastor. Aleluya. Yo esperaba que él no me fallara. Y otra frase más dolorosa: yo esperaba que Dios me respondiera y no me respondió. Yo esperaba que Dios cambiara la situación y no pasó. Yo esperaba que fuera en este tiempo, en esta forma, con este color, con este, y no pasó. Y cuando las expectativas se rompen, muchas veces algo se cierra dentro de nosotros. Cuando la expectativa que pusimos en eso que amamos, en eso que confiamos, en eso que esperamos, cuando esa expectativa que pusimos se rompe, algo dentro de nosotros se cierra y ya no se vuelve a abrir. ¿Sabes? Tiempo atrás escuché la historia de una señora, una ancianita, que estando en su casa decidió salir al mercado a comprar unas cosas y cuando ella salió de la casa, unos adolescentes, chamacos de ahí del barrio andaban haciendo relajo y se metieron a su casa y le hicieron un desastre en la casa, tiraron todo, mancharon paredes, se comieron la comida de la ancianita y le hicieron daño a la casa de la anciana. Cuando ella regresó a su casa y vio todo eso, dijo: oh my God, era gringa. Y dijo: ¿quién hizo esto? Y en ese momento le entró un terror. No sé si alguna vez has pasado por una situación como esa, donde se meten a tu casa a robar y nace una desconfianza de todo, te crea una ansiedad dentro. Imagínate esta anciana que vivía sola. Entró a la casa, el terror se apoderó de ella, el miedo se apoderó de ella. Y aunque los jóvenes estos, lo único que hicieron fue desastre, no se robaron nada, en ella se despertó un miedo, en ella se despertó un terror. Y al pasar de los días no podía dormir,
Se despertaba de noche y checaba todas las puertas, todas las ventanas. Dormía 1 hora, 2 horas y se volvía a despertar y volvía a checar las puertas y volvía a checar las ventanas. Se asomaba para afuera. Al pasar de los días, no solamente se quedó en esa situación, sino que también empezó a comprar unos nuevos cerrojos, unas nuevas chapas, y le puso más chapas a las puertas, y por dentro le puso pasadores. Y de repente no se quedó en solo eso, sino que también empezó y compró unas cámaras de vigilancia y puso alarma y le puso sensores en las puertas, en las ventanas. Pero no se quedó ahí también, sino que también después de esto empezó hasta a cuidar quién entraba y quién veía su casa. Si pedía algún paquete, pedía que se lo dejaran afuera, y cuando la persona se fuera, ella pasaba, abría sigilosamente la puerta y metía lo que había pedido. Al pasar del tiempo, la anciana se empezó a quedar encerrada. Personas que la amaban, que la llegaban a visitar y ella no abría las puertas. Les hacía pensar que no estaba en casa y se habían cerrado dentro. Y te digo algo, muchas veces pasamos exactamente lo mismo con nuestro corazón. Hemos pasado situaciones en la vida, nos han lastimado, nos han decepcionado, nos han fallado, nos han traicionado, y poco a poco comenzamos a cerrar puertas en nuestro interior. Empezamos a protegernos y empezamos a poner puertas porque ya no queremos que nos vuelvan a herir, ya no queremos que nos vuelvan a decepcionar, ya no queremos que nos vuelvan a abandonar, ya no queremos que el dolor al fracaso vuelva a estar otra vez dentro de nosotros, y nos protegemos. Sin darnos cuenta, nos protegemos. Mientras cerramos puertas para evitar el dolor, sin darnos cuenta, también dejamos a alguien bien importante afuera, y se llama Jesús. Muchos de nosotros hemos cerrado puertas y nos hemos encerrado dentro de nuestras propias vidas con el dolor, con el miedo, con el fracaso, y hemos dejado a Dios fuera. Sin darnos cuenta, lo dejamos fuera. Y entonces es ahí donde escuchamos estas bellas palabras para nosotros en este día, porque Apocalipsis 3:20 nos recuerda esto. Jesús está hablando y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta. Jesús sigue llamando. Y quisiera que identificáramos que la primer puerta que Jesús quiere que abramos es la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestro interior, que la hemos mantenido cerrada. Y quiero que aprendamos el día de hoy cuáles son esas situaciones que nos hacen que cerremos la puerta de nuestro corazón. ¿Quieres aprender el día de hoy? Sale. El día de hoy vamos a aprender sobre esas heridas que pasamos en la vida que hacen que la puerta se cierre. Estos hombres toman una decisión. Los discípulos dicen: volvamos al Emaús. Salgamos de Jerusalén y regresemos al Emaús. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos algo y no pasó. La decepción había cerrado algo dentro de ellos. Las heridas tienen esa capacidad, familia. Cuando duele mucho, el corazón aprende a protegerse. Cuando duele mucho el fracaso, el trancazo, la caída, la expectativa que no se cumplió, cuando duele mucho, el corazón tiende a protegerse y a cerrar la puerta. Y la protección prolongada termina convirtiéndose en aislamiento. ¿Te acuerdas de la anciana? Se protegió tanto que se aisló totalmente y ya no quiso tener comunión, ya no quiso tener relación con nadie. Y con el único que convivía dentro de su casa se llamaba miedo, temor y terror. ¿Te puedes imaginar los días, las noches de esta pobre anciana? La protección prolongada termina convirtiéndose en aislamiento.
Y como nos decía el pastor Javi la otra vez, tenemos que aprender a que en la vida habrá situaciones a las cuales tenemos que ponerle fecha de caducidad. Ya, eso ya se acabó. Eso sí dolió, pero no va a estar doliendo todo. Te lloré un día, pero no dos, desgraciado. No va a pasar toda la vida llorándote. Hay que ponerle fecha de caducidad. Amén. Y tenemos que aprenderlo en muchas situaciones que vamos a pasar en la vida, porque te voy a decir algo, en la vida estas cosas pasan. Hay decepciones, hay heridas, hay personas que te dicen una cosa y hacen otra. Esto pasa, esto es una realidad aquí, aquí abajo del cielo. Hay personas que dijeron, nunca volveré a confiar, nunca volveré a amar, nunca volveré a intentarlo, nunca volveré a abrir mi corazón. Y poco a poco han construido murallas, ya no puertas, paredes, murallas. Y mira esta frase, lo que comenzó como protección termina convirtiéndose en prisión. ¿Cuáles son los pensamientos que te mantienen prisionado? ¿Cuáles son los sentimientos que te mantienen en una cárcel? ¿Cuáles son las voces que has estado escuchando? Hay heridas que cerraron la puerta de tu corazón, pero Jesús no ha dejado de buscarte. Me encanta eso. No ha dejado de llamarte. No ha dejado de esperarte. Mira esto, mientras estos discípulos se están alejando del lugar donde tenían que esperar, Jesús se está acercando a ellos. Y me encanta esto porque el día de hoy, quizás muchos hemos caminado lejos de la promesa, pero Jesús no te dejó caminar tanto. Se acercó donde ibas y te dijo, ¿para dónde vas? Vete para la embajada, ve a la casa, vuelve a estar ahí. No, pero es que duele, ve, me huele, me huele a cebolla porque acabo de desayunar. Pero ¿qué tiene? Hay que echar un poquito acá hasta acá me llega, de Clay. No, no se crean, no se crean. Lo que comenzó como prisión termina convirtiéndose en prisión. Y tenemos que cuidar eso. Me encanta porque estos discípulos deciden irse del lugar, porque se les acabó la esperanza, pero ahí, alejándose del lugar, en ese camino se aparece Jesús. Y aunque uno muchas veces tiende a alejarse del lugar donde está Dios, Dios nunca se aleja de nosotros. Te lo dice una persona que lo que procuró durante unos años de su vida fue estar lejos de donde me hablaran la palabra, lejos de escuchar esa voz que no me dejaba en paz, que no me dejaba pecar en paz. Si se ríe es porque hay testimonio. Yo traté de huir de eso, traté de huir de la iglesia, traté de separarme de todo eso. Tomé el pretexto que todos tomamos y dije, yo no quiero ser como esos hipócritas que van a la iglesia y levantan las manos y en la semana son de lo peor. Yo no quiero ser como esos, yo no quiero ir. En esos argumentos muy válidos, me alejé tanto de Dios que llegué a tinieblas tan densas en mi vida que ya no hallé cómo salir. Pero aunque yo me alejé, Dios nunca se alejó. Cuando no había opción, cuando todo se veía oscuro y cuando ya no supe a dónde ir, vi una mano favorable extendiéndose diciéndome, aquí estoy, no te he dejado, yo no me aparté. Puedes darle un aplauso a ese Jesús que nunca nos deja. Lo segundo que hace que se cierren las puertas es que es la culpa. La culpa, la condenación. Te digo algo, la condenación, la culpa es una de las estrategias del enemigo que utiliza, que es una de sus estrategias más fuertes, porque cuando te mantiene con culpabilidad, cuando te mantiene con condenación, te separa de Dios, te hace sentirte indigno, inmerecedor.
Yo no merezco volver a la iglesia. Muchas personas no están lejos porque dejaron de amar a Dios. Están lejos porque sienten vergüenza volver a Él. Sienten vergüenza volver a su casa. Sienten vergüenza volver a estar dentro. Y muchos piensan, después de lo que hice, después de cuánto me ausenté, después de cuánto fallé, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que arruiné. Pero hay algo impresionante en este texto que leímos. Jesús está hablando a una iglesia. Apocalipsis 3:20 está hablando a la iglesia de la Odisea y les está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. No le está hablando a extraños, no le está hablando a gente pagana, le está hablando a gente que conoce de él y le dice, yo sigo tocando la puerta, yo sigo estando ahí, esperando que escuches y abras la puerta. ¿Cuántos trajeron sus oídos hoy? Poquitos. De este lado nadie trajo. ¿Sí se oye aquí? Sí, es que escuché de este lado, pero aquí no escuché nadie. ¿Trajeron sus oídos, sí o no? ¿De aquí en medio? Aquí vino, nadie los trajo. ¿Sí trajeron sus oídos aquí? ¿Sí? Que Dios mío. Súbele un poquito más aquí, ¿verdad? El rango de la voz. Muchos pensamos eso. Muchos pensamos que no nos merecemos. Muchos pensamos que somos culpables, que le hicimos una promesa a Jesús hace un mes atrás y parece que ni para qué le dije. Le dije que me iba a portar bien y hasta más mal me he portado de lo que antes me portaba. Le dije que iba a estar. Le dije que me iba a comprometer. La última vez que vine estuve aquí llorando, moqueando, diciéndole ya, Señor, ahora sí. Y ya no volví. Cosas que pasan. Estamos hablando con humanos, ¿va? Sí. Pero me encanta que Jesús no se agüita. Jesús sigue saliendo al camino. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es ese chisme que traes? No, pues es que yo esperaba cumplir. Sí, pero no cumpliste. Pues sí, pero no lo hiciste. ¿A dónde vas? ¿Sin mí? ¿Para dónde? Me encanta que ese Jesús sigue estando en el camino. Sigue buscándonos a pesar que la culpa, a pesar que la condenación nos habla para sacarnos del camino, a pesar que la desesperanza nos habla, que las heridas nos habla, a pesar de que todo nos está tratando de sacar de la comunión con nuestro Dios, el Señor siempre vuelve a aparecer allá y nos vuelve a traer. Y nos dice, hey, yo sigo tocando, sigo aquí. Mira esta frase, el pecado puede hacerte esconderte de Dios, pero nunca hará que Dios deje de buscarte. No, yo me hubiera alegrado ahí. Perdón si soy el único pecador de este día, pero el pecado puede hacer que te escondas de Dios, pero nunca va a detener a Dios de buscarte y de ir por ti. Wow. Gracias Dios por eso. Gracias porque yo tengo mil excusas para huir y tú tienes una para amarme. Gracias. Y nunca la dejas de hacer. La culpa puede alejarnos, la condenación puede cerrar la puerta, pero Jesús sigue tocando la puerta. Jesús sigue. Lo tercero que hace que cerremos la puerta son las voces. Diga conmigo las voces. Escucho voces, pastor. Chécate, eso no es normal. Bueno, vamos a hablar. Lo tercero es las voces. Jesús dijo, si alguno oye mi voz, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿yo qué? Entraré con él. ¿Qué tan difícil puede ser escuchar la voz de Jesús? Si Él está a la puerta, ¿me ven ahí? Me sale la lonja, digan la verdad. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¡hey! ¡Abran!
¿Qué tan difícil es escuchar esa voz? Es muy difícil cuando dentro hay tantas voces. Voces de culpa, de condenación, de fracaso, de temor, de terror, de hacernos sentir inmerecedor. ¿Por qué no escuchar esa voz? Porque hay tantas voces aquí que nos están estorbando para escuchar la voz de Dios. Si alguno oye mi voz, dice la Escritura, hoy hay muchas voces dentro de nosotros compitiendo por nuestro corazón. La voz del fracaso, la voz del dolor, la voz de la decepción, del rechazo, del miedo, de la condenación, la voz del pasado. Y todas esas voces están hablando y están diciendo, no abras, no vuelvas, no confíes, ¿para qué vuelves a creer? No vale la pena, no vuelvas a confiar en nadie, todos son iguales. Voces que están en contra. Pero hoy hay una voz diferente y es la voz de Jesús. Esa voz que sigue llamándonos, esa voz que sigue buscándonos y esa voz que sigue tratando de reconciliarnos con Dios. Mira esta frase, lo que escuchas determina lo que tú abres y lo que haces. ¿A quién tú le crees? Lo que estás escuchando termina determinando qué abres, a quién le abres la puerta. ¿Qué voces estás escuchando últimamente? Mientras los discípulos escuchaban la voz de la derrota, Jesús camina a su lado y empieza a hablarles algo. ¿Qué les empieza a hablar? Ellos dicen, es que esto iba a pasar. Esperábamos que Él redimiera la historia. Pensamos que íbamos a ser parte del gabinete del nuevo reino que Jesús iba a establecer, pero no pasó, lo mataron. Y Jesús les dice, ¿es en serio? ¿Acaso no saben lo que dicen las escrituras de él? Y comenzó, dice, desde Moisés hasta todos los profetas a decirles lo que debía de padecer para que pudiera entrar en su gloria. ¿Qué fue lo que hizo? Les habló, los volvió a enfocar, los volvió a traer a la voz correcta. Cuando te sientas perdido, aquí tengo un consejo. Cuando sientas que no sabes para dónde ir, cuando sientas que la vida no vale nada, cuando sientas que la situación no está saliendo como tú quieres, siempre regresa al lugar donde está la voz, porque te va a enfocar, te va a hablar lo que necesitas, va a tocar las fibras de tu corazón. Dice que Jesús les empezó a hablar la palabra. Qué bello, ¿no? Les empezó a hablar la palabra. Después de caminar con ellos, después de hablarles la palabra y de callar todas esas voces, y declaro que en esta tarde es una tarde donde todas las voces que han estado distrayéndote hoy se callan en el nombre de Jesús. Y declaro que la voz de Dios habla a tu corazón en este momento. Porque Jesús, después de hablarles, dice que Él hizo como que se iba a ir de camino. Pero ellos hacen algo, les dicen, hey, quédate, quédate con nosotros. Y me encanta esto porque cierro con este punto. Hay momentos donde tenemos que abrir la puerta a Jesús para volver a sentarnos a la mesa con Él, para volver a estar sentados con Él, en comunión con Él. Me encanta porque dice que Jesús entra a la casa con ellos, se sienta a la mesa con ellos y toma el pan, lo parte, lo bendice. Me encanta la escena porque pudiera sentarse y juzgarlos, ¿no? ¿Por qué se fueron? ¿A dónde van?
¿Acaso no creyeron en mí? ¿No creyeron en mi palabra? ¿No entendieron lo que les dije? Estuvieron 3 años conmigo. Yo ya les había hablado esto. Yo ya les había dicho que esto iba a pasar, que esto me iban a hacer. ¿En qué parte se les olvidó? Me encanta que no se sentó a la mesa a juzgarlos de esa manera. Se sentó a la mesa a convivir con ellos. ¿Cuántas veces me he sentado a la mesa y le he dado tantas excusas? ¿Cuántas veces me he sentado a la mesa y le he dicho, perdón, yo sé que dije que iba a hacer esto y no lo hice? Y en lugar de disfrutar mi tiempo con él, le cuento mis imposibles, le cuento mis dramas y pierdo el tiempo. Y él solo está sentado ahí diciéndome, yo estoy aquí para ti. Esperando que, gracias, tener un momento conmigo, una charla anhelante de este espacio. Creo que esta es una tarde donde tenemos que volver a sentarnos a la mesa, porque no está pidiendo respuestas ni explicaciones, ¿sabes? No está diciendo, por qué te fuiste? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué no hiciste las cosas como yo te dije? No dijo eso. Solo se sentó. Cuando Jesús entra, no juzga, no condena, no avergüenza, no interroga, no reclama. Lo primero que hace es sentarse a la mesa. Y me encanta porque la palabra de Dios habla de mesas, pero habla, siempre que está hablando de una mesa, está hablando de un lugar de reconciliación. Está hablando de un lugar de relación. Está hablando de un lugar de comunión. Está hablando de un lugar de familia. Siempre que habla de mesas, lo habla para eso. Jesús no solamente no estaba lejos de ellos. Ahora se hace cercano y se sienta a la mesa con ellos. Mira esta frase. Quizás lo que hemos perdido sin darnos cuenta no es la fe en Él. Quizás lo que hemos perdido es la comunión con Él. Y Él nos sigue llamando en este día a sentarnos a la mesa, a decirnos, abre la puerta. Si este es un día donde estás escuchando mi voz, abre la puerta y siéntate a la mesa conmigo. Quizás el sentarte a la mesa no te va a dar la promesa y la palabra profética que has andado buscando, pero te va a dar comunión y es lo que necesita nuestro corazón, estar en comunión con nuestro Creador. Si te sientas a la mesa y le empiezas a decir todas tus cosas, todas tus crisis, todos tus dolores, ¡hey! Pero ya entró. Y Él se puede llevar toda la crisis, Él se puede llevar todo el dolor, Él se puede llevar toda la traición, Él se puede llevar todo peso de fracaso, Él se puede llevar todos los imposibles. Él ya entró y está a la mesa. Disfrútalo, disfrútalo. Nunca seremos tan buenos como para merecernos estar sentados a la mesa con Él. Pero esto no se trata de nosotros.
Esto no se trata de qué tan buenos somos. Esto no se trata de quién se lo merece o no sentarte a esa mesa. ¿Quién puede pagar sentarse a la mesa con Jesús? Esto no se trata de esto. Esto se trata de algo. Se trata del amor que Él tiene para nosotros. Y en esta mesa todos tenemos un lugar con Jesús. Siéntate a la mesa. No sé tú, pero yo siento una hermosa presencia. Y creo que lo que nos trata de decir es, quiero estar en comunión contigo. Quiero estar en comunión con tu corazón. ¿Qué te parece si cierras tus ojos un momento ahí donde estás? Y respiras de su hermosa presencia. Y dile con tus propias palabras, Señor Jesús, aquí estoy. Abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi vida. Ven y siéntate a la mesa. Ven y siéntate a la mesa conmigo. Dile con tus propias palabras, quita todo peso que nos separa. Calla las voces del fracaso. Calla las voces de esas falsas expectativas que me hice y que no se cumplieron. Calla la culpa, Señor, calla la condenación que me separa de ti, porque yo quiero sentarme a la mesa contigo. Habla con el Señor ahí donde estás y dile, te necesito, Dios. Necesito volver a ti. Necesito recuperar la comunión a la que tú me llamas. Vamos, habla con Jesús ahí donde estás. Y si tienes que pedirle perdón de algo, pídeselo. Él está sentado a la mesa. Si tienes que reconocer tu condición en esta mañana, reconócela. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, te dejé fuera. Acepté el miedo, acepté el fracaso, acepté la derrota y te dejé fuera de mi corazón. Perdón por eso. Pero gracias por nunca dejar de tocar la puerta. Gracias por nunca dejar de llamar a mi corazón y a mi vida. Gracias, Señor. Le puedes dar gracias a Dios ahí donde estás. Con tus propias palabras puedes decirle gracias. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Y vamos a cantar esta canción. Y mientras las cantan ellos, tú sigue en sintonía con el Señor, sigue hablando con Él.